Buenas, mi nombre es Melanie Pereira Mora, llevo la carrera de Registros y Estadísticas de Salud, esta materia de fisiopatología para codificación de enfermedades. El tema de hoy son los trastornos genéticos y las enfermedades neoplásicas. El contenido principal del video son los trastornos genéticos y las enfermedades neoplásicas. Dentro de ellas vamos a mencionar la anatomía de cada una de las enfermedades y patologías, la fisiopatología, el tipo y el mecanismo de herencia que tiene cada uno de ellos, y después se van a desarrollar estadísticas nacionales sobre las principales enfermedades neoplásicas y los principales trastornos genéticos que se presentan a nivel nacional. Primero desarrollamos el concepto de genética. La genética es el estudio que se encarga de traspasar las características de los padres a los hijos. Estos rasgos pueden ser físicos, bioquímicos o fisiológicos. Sabiendo esto, podemos entender cuáles son los trastornos genéticos. Los trastornos genéticos son los que se presentan de forma hereditaria, genética y congénita. Estas características se pueden presentar en la patología juntas o por separado. Los trastornos genéticos se agrupan en los genes mutantes, en las enfermedades por herencia multifactorial y las aberraciones cromosómicas. Las enfermedades causadas por genes mutantes son las que poseen errores congénitos del metabolismo. Esto se debe a la mutación de un solo gen, que se transmite por la herencia. Estos se dividen en tres subtipos, que son los trastornos autosómicos dominantes, los trastornos autosómicos recesivos y los trastornos ligados al sexo. Los trastornos de herencia multifactorial se deben a los que son gobernados por el efecto de dos o más genes. Muchos rasgos humanos se transmiten por este tipo de herencia. Entre ellos está la talla, el peso, el color de pelo, la presión arterial, entre muchos otros. Para que se den esos trastornos pueden ser causados por dos factores. El factor genético, que es cuando los padres transmiten la herencia genética, y el factor ambiental, que son los que contribuyen que produzcan los desórdenes. Las aberraciones cromosómicas son las anormalidades que se presentan tanto en el número de cromosomas como en la estructura. Esta tiene dos subtipos: las anormalidades numéricas, que es cuando los cromosomas aumentan o disminuyen, ya sea que tenga 3 cromosomas de un mismo tipo o que tenga solo un cromosoma de un mismo tipo. Después están las anormalidades estructurales, que es cuando se da una ruptura de los cromosomas y entonces se da una pérdida de algún cromosoma. Estas anormalidades estructurales se subdividen en traslocación, isocromosomas, deleción y inversiones. En esta diapositiva vemos algunos trastornos genéticos que se dan en Costa Rica. Tenemos una estadística donde la hipertensión arterial es alta, la diabetes es alta y el síndrome de Down es elevado. Entonces son las principales y más relevantes del país. Ahora vamos a desarrollar las tres patologías que vimos en la estadística anterior. Primero está la hipertensión arterial. Para entender la hipertensión tenemos que saber qué es la presión arterial. La presión arterial es la fuerza que ejerce la sangre contra las paredes de las arterias. Entonces, la hipertensión arterial sería la enfermedad que ocasiona esa presión que hace la sangre contra las arterias. La hipertensión se considera como una enfermedad que tiene un patrón hereditario. Es multifactorial y poligénica. Aparece como consecuencias de la interrupción entre factores ambientales de riesgo. Ahora tenemos la diabetes. La diabetes es una enfermedad crónica donde el cuerpo no puede llegar a regular el azúcar que tiene en la sangre. La diabetes empieza a aparecer después de que el páncreas no puede producir la suficiente insulina para poder reducir ese azúcar en la sangre, entonces empieza en aumento. Después de un tiempo, la diabetes puede producir daños graves en muchos órganos, como el corazón, los vasos sanguíneos, los ojos, los riñones, los nervios y algunos más.
La herencia genética juega un papel muy importante en esta enfermedad. En la mayoría de los casos se produce por una combinación de genes, factores inmunitarios y ambientales. Tenemos el síndrome de Down. Este es un trastorno genético causado por una copia extra del cromosoma 21. Este provoca cambios en el desarrollo y características físicas en la persona que lo tiene. Las personas con síndrome de Down tienen una posibilidad muy alta de contraer enfermedades del corazón, del sistema digestivo y del sistema endocrino, porque sintetiza proteínas extra. El síndrome de Down también se le llama trisonomía 21 y está clasificado entre la patología de anomalías numéricas de las aberraciones cromosomáticas. Ahora vamos a hablar sobre las enfermedades neoplásticas. Neoplasia significa un nuevo crecimiento o una nueva formación. Proviene de dos raíces importantes, neo, que significa nuevo, y plasia, que significa crecimiento o formación. Esto en sí quiere decir que son las enfermedades que forman masas de células que comúnmente les llamamos tumores. Estos se dividen en dos, se clasifican en dos, en los benignos y en los malignos. Dentro de los tumores benignos tenemos las siguientes características. Estos no se consideran peligrosos, tienen un crecimiento lento, permanecen localizados, no producen metástasis en el cuerpo, son fácilmente de extraer quirúrgicamente, pero pueden causar problemas en el cuerpo. Tenemos nomenclaturas, nombres que se le dan a los tumores benignos como fibroma, lipoma, condoma, osteoma, mioma y meningioma. Dentro de los tumores malignos tenemos las siguientes características. Son tumores peligrosos y tienen un crecimiento rápido y masivo. Estos se localizan en sitios distintos para así atacar de una forma invasiva. Estos producen metástasis en el cuerpo, pero si se detecta en una etapa temprana, pueden ser tratados y se le puede liberar a la persona del cáncer o alejar de la muerte. En las etapas mucho más desarrolladas puede causar la muerte. Dentro de las nomenclaturas tenemos que se les llaman fibrosarcomas, liposarcomas, condosarcomas, osteosarcomas, depende del lugar donde esté ubicado el tumor. Ahora vamos a mencionar las principales enfermedades neoplásicas que se encuentran en Costa Rica. Dentro de la gráfica podemos observar que el 24% de las muertes en Costa Rica son producidas por neoplasias. Entre estas, las más comunes están del sexo femenino, el cáncer de mama, del sexo masculino, el cáncer de próstata, y entre los dos sexos, en segundo lugar, tenemos el cáncer de estómago. Ahora vamos a desarrollar un poquito estos tipos de cáncer. Primero está el cáncer de próstata. Este cáncer se produce en los tejidos de la próstata. El cáncer de próstata es el más común en hombres y es muy común en edad avanzada. La próstata es la glándula que está en el aparato reproductor masculino. Por eso se da solo en el sexo masculino. Hay factores que determinan el riesgo de su desarrollo. Hay factores biológicos, factores genéticos, factores ambientales, conductuales y factores dietéticos que debemos cuidar para no padecer de este cáncer. Ahora tenemos el cáncer de mama. El cáncer de mama es un tumor que se origina en las células y estructuras de las glándulas mamarias. El cáncer es un adenocarcinoma. Es un tumor maligno, aunque también hay tumores benignos en las mamas. El cáncer de mama crece por invasión directa. Los ganglios situados en la axila son los más frecuentemente afectados, igual los de la arteria mamaria interna. Y esto es un cáncer que no es exclusivamente de las mujeres, ya que los hombres también poseen glándulas mamarias, entonces pueden padecerlo.
aunque no es muy relevante. Por último, tenemos el cáncer de estómago. La mayoría de los cánceres de estómago son adenocarcinomas. Estos cánceres se originan principalmente en las células que forman la capa más interna del estómago. Hay 5 partes del estómago, que son el cardias, el fondo, el cuerpo, el antro y el piloro. Las capas son muy importantes para determinar la etapa en que se encuentra el cáncer y ayudar a determinar un pronóstico. Los tumores cancerosos que comienzan en diferentes secciones del estómago podrían producir síntomas muy diferentes y tener consecuencias muy distintas. Los cánceres de estómago siempre se desarrollan lentamente en un periodo de muchos años y los síntomas se presentan en las etapas avanzadas.